Industria 360 presenta Podcast 4.0. La diferencia de nosotros es el compromiso. Nosotros, además de tener todos nuestros procesos certificados por IAFT 16949 y VDA 6.3, tenemos un seguro en caso de que, dos seguros, uno de partes y otro por recall. Ese es un compromiso que tenemos nosotros para la industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Podcast 4.0. Estamos en el cierre de la segunda temporada. Hoy nos acompaña un representante de la industria que tiene que ver con toda esta cadena de valor apasionante de la que hemos hablado, todas aquellas pequeñas cosas que parecen que forman parte de la cadena de valor, pero que sin ellas no podríamos tener una industria formada y los usuarios finales no podríamos hacer uso de todo lo que nos rodea en cuestión de manufactura y demás. Hoy nos acompaña Jorge de EasyLink. Te agradezco muchísimo, Jorge. Aparte de tener una gran amistad contigo, sabes que tengo una gran admiración por ti, tu trabajo y por la industria en donde estás. Platícanos, EasyLink, platícale a la comunidad, ¿qué es EasyLink? ¿Cuál es el core business de EasyLink? Muy bien. EasyLink, primero que nada, es una fábrica de tornillos con dos instalaciones. Una en Taiwán, una en Vietnam. Fabricamos tornillería especial bajo el método de forjado en frío y con la intención de que los clientes puedan tener un producto certificado certificado y de que cumpla con una especificación, ¿no? Así es. Lo que entiendo es que atienden diferentes sectores, ¿no? O sea, fabrican sectores principalmente para 4 sectores. Platícanos, ¿a quién le fabrican? Al área automotriz, al área de eléctrico y electrónica y mueblera. Esas son nuestros tres áreas de especialidad. Nuestros clientes se encuentran en Estados Unidos con un 40%, en Alemania un 35%, en Francia un 12% y México un 10%. Un 10%. Que eso es lo que estamos tratando de desarrollar. Así es. Cuando hablas de, digamos, de tornillo bajo especificación, como bien dices, debe tener una certificación, debe cumplir eso, pero cuando conocí el tema de EasyLink, entendí que no solamente es me das una muestra y te fabrico el tornillo, sino que también implica un tema satélite de logística y de todos. Platícanos, ¿dónde empieza EasyLink? ¿Dónde termina el trabajo de EasyLink con un cliente? Mira, primero aquí en lo que es México, nos encargamos de darnos a conocer, de prospectar al cliente, porque el cliente necesita ser una fábrica o una maquiladora que tenga alto volumen de producción, que necesite tornillos especiales, que su manufactura ya sea automática o que necesite desarmadores automáticos, pero que tengan de torque controlado. Eso eso es nuestra área, que son tornillos especiales para un proceso de manufactura de alto volumen. Ese es el perfil de cliente, Ese ¿no? es el perfil de cliente. Digamos que imaginamos en el tema de electrónica, digamos que algunas computadoras que se ensamblan en México, la placa electrónica con la que se fija al chasis de plástico o al chasis del laptop, ese es el tornillo que ustedes hacen. Así es, tenemos para industria, que esa es la industria electrónica, para las computadoras eléctricas, como las lavadoras, electrodomésticos. Esa es nuestra área y el área de automotriz. Por darnos una idea, ¿no? Ahorita que mencionas tema electrodoméstico, que es lo que creo que todos tenemos contacto en nuestro hogar, ¿no? Por decir algo, digo, no sé si tengas idea o nos puedes referenciar, digamos, una lavadora, ¿cuántos tornillos tiene una lavadora? Debe tener más de 35 tornillos. 35 tornillos. Las estufas tienen como 40 tornillos. Son productos
que requieren de alto volumen de producción. Y cada tornillo diferente, me imagino una especificación. No, hay tornillos iguales. Yo creo que en las estufas vienen siendo como unos 4 tornillos, pero mucho volumen, igual en las lavadoras, igual en las secadoras. Sí, sí. Es increíble la cantidad de tornillos que lleva, poca variabilidad en los tornillos, pero mucha cantidad. ¿Cómo? Platícanos en términos, ahorita quisiera llegar al tema automotriz, que es una industria muy madura en el país, ¿no? En alto crecimiento, pero platícanos, digamos, ¿cómo es el mercado de tornillos, ¿no? Para diferenciarte a ti como un proveedor de alta especialización. Es decir, hay fábricas de tornillos que hacen tornillos, digamos, para uso residencial, que comúnmente llegan a las ferreterías, llegan a los distribuidores. Ese es un tipo fabricante de tornillo, ¿no? Sí. Hay fabricantes de tornillos muy competentes, o nuestra competencia podría ser Tiamsa, podría ser Clavos Nacionales. Todos esos, hay muchas tornillerías. De hecho, nos vemos cada año en la Fastener Fair. Todos ellos son muy competitivos, hacen tornillos muy interesantes. La diferencia de nosotros es el compromiso. Nosotros, además de tener todos nuestros procesos certificados por IAFT 16949 y VDA 6.3, tenemos un seguro en caso de que, 2 seguros, uno de partes y otro por recalls. Ese es un compromiso que tenemos nosotros para la industria. Es correcto. Eso es lo que nos diferencia entre mis competidores, mis compañeros y la fábrica de tornillos. Muy bien. Platícanos, Jorge, ¿cómo es el proceso para cuando tú llegas y te conviertes en un proveedor de estas industrias que nos dices? Llegas, ellos tienen un tornillo muestra, ¿qué pruebas se hacen? Platícanos un poco de lo que hay antes de entregar el primer pedido de tornillos. Muy bien. Primero estamos en la oficina, recibimos la llamada por parte del cliente, lo prospectamos, quiere decir que lo estudiamos, vemos si cumple con el requerimiento de cantidad, el requerimiento de la industria, de modo que sea un prospecto de interés para nosotros. Lo visitamos, es algo muy importante para nosotros, el cara a cara, el compromiso directo, y además tener la oportunidad de ver su proceso de manufactura. El proceso de manufactura o la aplicación del tornillo es muy importante, porque ahí nos damos cuenta si el tornillo está bien aplicado, o bien nosotros podemos hacer una sugerencia para reducir la cantidad de procesos en el tornillo que pueda ayudar a esta compañía. Una vez que tenemos el requerimiento y que el cliente le gustó nuestro precio, lo que hace es requerir una cantidad para su proyecto, y una cantidad de tornillos y muestras. Las muestras son muy importantes para que corra una prueba de proceso de ensamble y nos dé la autorización que el tornillo está listo para... Es el tornillo que quieren para su proceso de manufactura. Una vez que recibimos esa autorización, corremos el proceso y les entregamos la cantidad de tornillos que quieran, en la cantidad que quieran y en el tiempo que quieran. Solamente tenemos y usamos el Incoterm que ellos nos requieran para hacerles llegar el tornillo como ellos lo requieran. Muy bien. Típicamente, entiendo que es algo variable, pero típicamente, ¿qué tiempo toma este proceso, digamos, cuando toca la puerta a EasyLink una empresa de manufactura? Sí. Típicamente, ¿qué tiempo toma este proceso? Para entregarle el requerimiento o una cotización, nos tomamos de 3 a 7 días. Una vez que ellos aceptan nuestro precio y corremos el proyecto, nos toma 3 meses a que nosotros empezamos, a que el cliente reciba su material en la mano.
Ok, muy bien, muy bien. Cuando nos hablas de alto volumen, entiendo que quienes están en el sector de manufactura deben tener sus rangos, pero para la comunidad, háblanos de qué es alto volumen, o sea, ¿cuál sería un mínimo o un pedido típico mínimo de tornillos de una especificación para darnos una idea del volumen del que hablas? Sí, mira, para nosotros empezar un proyecto, lo mínimo serían 300,000 unidades para empezar el proyecto, pero es increíble las cantidades de tornillos que necesita un ensamble. Tenemos proyectos de millones de tornillos y es muy interesante cómo lo aplican a la industria que va. Entonces, para nosotros lo mínimo son 300,000, pero no tenemos límites, o sea, tenemos pedidos muy, muy grandes. Correcto, correcto. Ahora, háblame un poco de... existe un mercado, hay diferentes competidores, ¿no? No vamos a mencionar sus nombres, pero generalmente en el mercado hay quien juega sucio o tiene malas prácticas, vamos a llamarlo así, y entonces ya la empresa tiene cierto temor a contratar a una empresa porque ya viene de una experiencia en la que alguien le falló. Típicamente en el sector de tornillos, ¿en qué fallan otras empresas o qué malas prácticas han dado que de alguna manera ensucian el mercado y entonces cuando llegas con un prospecto nuevo es lo primero que temen? Primero que nada es el abastecimiento. Muchos proveedores de tornillos no abastecen a tiempo o con muy poco tiempo les dicen que no tienen material base o el material que se necesita para hacer el tornillo o alguno de sus procesos. Nosotros la intención es evitar que nuestro cliente falle o le fallemos en cuanto a la cantidad de abastecimiento de materiales. Y una vez que se tiene el proyecto, todos los tornillos son exactamente iguales, no importando qué lote se les suministre. Hay ocasiones en que algunos proveedores van con proveedores más pequeños y varios talleres al mismo tiempo, y aunque es el mismo dibujo, no lo abastecen como fue tratado al principio. Nosotros nos gusta mucho el estar atentos al abasto del material y a la calidad del material. Ok. Ahora, platícanos también, existen ciertas etiquetas, ¿no? De repente en decir cuando contratas una empresa alemana, cuando contratas una empresa americana, cuando contratas un proveedor nacional. Que sí. Dime qué estigmas hay por ahí, digamos, en empresas de tipo asiático. Eso, dime qué. Claro que sí. Y obviamente hemos sido testigos hoy de la proveeduría del continente asiático, que no es lo mismo de lo que se hablaba hace 50 años. Hay una evolución, pero hay quien todavía tiene esa desconfianza. Platícanos qué hay detrás, a qué te enfrentas cuando llegas. Cuando uno de los puntos que le preguntamos al cliente potencial es, somos una empresa asiática, ¿sí? Somos de Taiwán. No, lo que hacemos es certificado, por lo que buscamos la confianza del cliente, ¿sí? Porque tenemos las armas en nuestro proceso para que el producto que entreguemos es de baja variabilidad. O sea, siempre va a ser iguales y de acuerdo al dibujo, al contrato que tenemos. Pero sí hay cierta, digamos, cierta barrera ahí. Sí, de producto asiático, producto malo, y no es así. Confiamos nosotros en nuestro proceso, en Larry, que siempre está atento a cómo hacer mejor las cosas. Y sí, el estigma del producto asiático, que siempre se tarda, que nunca llega a tiempo, definitivamente es algo que nosotros tomamos muy en cuenta y protegemos. Protegemos a nuestros clientes en eso. Platícanos, transmítenos a la comunidad términos de EasyLink, un poco de, digamos, como de historia muy generalizada, la historia global, o sea, ¿hace cuánto surge EasyLink en Taiwán, Vietnam? ¿Y qué tiempo tiene en México?
Muy bien, él empezó en 1992, nuestro gerente, Larry Tsao, empezó, requería una industria de tornillos que fuera certificada y pudiera proveer a la industria automotriz en América. Ese fue el propósito. Y lo ha hecho desde un principio, todos los procesos están certificados, siempre hay una atención al cliente y a la mejora continua de nuestro proceso, porque está involucrado con el precio. Un proceso controlado y de alta calidad te da un precio más bajo en cuanto al precio del proceso. Aquí en México tendríamos 10 años de estar trabajando con ustedes, de lo que es estar posicionando el mercado, que nos conozcan, que podemos proveer materiales de alta calidad para sus procesos de manufactura automáticos o semiautomáticos con desarmadores de torque controlado. Muy bien. Ahora, platícanos, ¿cómo está el mercado cuando 10 años hice Link en México? ¿Cómo se mueve el mercado? Ya deben tener un poco la huella marcada. El de consumo de tornillo en México, ¿no? O sea, típicamente, bueno, el norte sí. es 100% industrial, pero ¿qué ciudades percibes del mapa que consumen más tornillo? Muy bien, todo empieza por Jalisco. Después Jalisco, el Bajío, la Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León y todo el norte. Es donde están las maquiladoras, la industria automotriz, eléctrica, electrónica. Es donde está la industria, en esa área que ya la conocemos. Ahora, también hablando de la maduración del sector industrial en México, en diferentes áreas, ¿no? Automotriz, manufactura, metalmecánica, lo que hemos percibido aquí en estas pláticas de podcast es que, bueno, al tener una gran oportunidad comercial con Estados Unidos, pues nos hemos convertido en un punto de fabricación con diferentes filosofías, ¿no? Han llegado empresas chinas, empresas alemanas, empresas de todo el mundo, ¿no? Y esto ha empujado a que México, de tener una industria, yo diría, semiprofesional, le ha empujado a que sea profesional de la noche a la mañana. Y entonces, ahí es donde viene la exigencia de proveedores que tengan este perfil global, ¿no? ¿Cómo has visto tú la industria en el tema de la demanda del tornillo? Posiblemente tú me dices, oye, mira, pues la industria automotriz me exige este tornillo con esta especificación, pero ¿cómo has visto madurar la industria? Es decir, cada vez la industria pide tornillos de mayor calidad, con mayor especificación. ¿Cómo ves el crecimiento y la maduración de la industria? Sí, lo que a mí me ha tocado ver es en cuanto a la especificación del tornillo. Ya hace tiempo solamente nos entregaban muestras del tornillo y nosotros teníamos que hacer los dibujos. Ahora nos entregan el dibujo con el acabado superficial, dimensiones, espesores, cosa que antes no se tenía. Ha ido cambiando en cuanto a eso. En cuanto al abasto de materiales y a la cantidad, ha sido cada vez mayor y cada vez asegurándose que nosotros seguimos las certificaciones, las auditorías es bastante común, donde el cliente final nos audita antes de iniciar cualquier negocio. Para el NDA, un documento que es esencial, cada vez es más requerido por parte de nuestros clientes. Así ha ido cambiando. Ajá. Es decir, que el nivel de protocolo, el nivel de exigencia, el nivel de profesionalización, cada vez va hacia una industria pues, más profesional, ¿no? Más global, sí, señor. Con estándares más internacionales, ¿no? Y ustedes están preparados para satisfacer ese estándar profesional, ¿no? Sí, es algo que es ahí donde viene la oportunidad, ¿no? Es algo que nos orgullece. Tenemos todos nuestros procesos, toda la documentación, el herramental, todo el área del herramental, todo está documentado
y nos llena mucho de orgullo cada vez que pasamos una auditoría, porque es una satisfacción del cliente, y una vez que el cliente ve esa auditoría, está más convencido de que hacemos las cosas bien y que somos un buen proveedor. Excelente, excelente. Y ahora, Jorge, platícanos, hablas también con mucho conocimiento de lo que hay detrás de la proveeduría de tornillos. Platícanos cómo llegas a tocar la línea de tornillos en tu vida, o sea, de dónde vienes, cómo llegas ahí, y platícanos un poco con qué te enfrentaste al principio, ¿no? Bueno, yo soy de la universidad, salí de FIME, soy ingeniero en electrónica y comunicaciones. Tuve la oportunidad de entrar a tecnología y diseño electrónico. El ingeniero Octavio Guajardo me dio esa oportunidad. De ahí pasé a Kodak. Hacíamos cámaras fotográficas. Yo estaba en el área de producto, ingeniero del producto. De ahí me da la oportunidad una compañía que se llama A.O. Smith, motores A.O. Smith, donde estoy en el área de producción, y primero en el área de calidad y en el área de producción, donde me da una sensibilidad de que todas las partes deben embonar perfecto, si no afectas al proceso. Sí, afectas a la gente, afectas al proceso. Después tengo la oportunidad en Aisin Mexicana. Aisin Mexicana es una compañía de seguros de puerta automotriz, japonesa, fabulosa. Me da la oportunidad de conocer el área de automotriz. El área automotriz con todos sus detalles, el 8 disciplinas y cómo se vive el proceso de manufactura del área automotriz. De ahí me da la oportunidad General Electric Focus Automotrices como Customer Interface Engineer. Lo que hacía era analizar cada queja del cliente en México. Asistía a las empresas y veía por qué fallaba el foco, y hacía un análisis, lo compartía con mis jefes, ya sea en Cleveland, Kisvarda o en Hungría, Budapest. Una vez que se tenía el análisis y mis observaciones, se contestaba al cliente el reclamo. Okay. Y por último, aquí estoy en EasyLink. O sea que sí hubo de alguna manera una alfombra roja que recorriste, ¿no? En cuanto a procesos, manufactura, calidad. O sea, ya llegaste a EasyLink entendiendo pues el escenario principal, ¿no? Así el punto de vista del cliente. Ya conozco qué es estar en el proceso y que una parte falle. Conozco el área de calidad, donde qué debe de cumplir cada parte para ser un buen proveedor. Exacto, ¿no? Y eso habla muy bien, creo que para quienes nos están viendo y están en esta búsqueda también de proveeduría, de manufactura, habla muy bien que detrás de EasyLink México, pues estás tú al frente, ¿no? Que trae todo ese know-how y esa expertise que le conviene tanto a EasyLink como al cliente, ¿no? O sea, eres digamos, tienes la mitad para entender al cliente y la mitad para entender a la empresa, ¿no? Y entonces así tener una fórmula exitosa como proveedoría, ¿no? Sí, no, me da la ventaja de entender el proceso de ensamble automático y qué es lo que lo afecta. Y además de proteger a mi cliente, que mi cliente directo es la persona de ventas. Yo la protejo en cuanto a un material de calidad y a un precio competitivo. Platícame un poco ese proceso también. Todos lo viven, ¿no? Como proveeduría, porque tienes que satisfacer, cuando llegas a una empresa, tienes que satisfacer 2 o 3 cabezas importantes para la decisión. Compras, ¿no? En el estricto lápiz, ¿no? O en el Excel, ¿no? En la sumatoria del costo. Y luego tienes que convencer también a quien está a cargo de la producción. ¿Y qué otra cabeza más? Platícanos. Ingeniería. Sí. Ingeniería y producción. Para mí es como haber sido parte de producción
Para mí es muy importante que lo apliquen el tornillo, que hagan esas pruebas de proceso de ensamble y me digan, es el tornillo que andamos buscando. Eso, porque una vez que se tenga ese tornillo, todos los demás van a ser iguales, no importando qué tiempo en el futuro vaya a ser, el tornillo va a ser siempre igual. Es algo que nosotros estamos convencidos que es un plus en el proceso de ensamble. Definitivamente gerencia, finanzas, donde ven las cantidades. Sí, sí. Y además convencerlos, EasyLink no es el más barato, definitivamente, pero tiene un soporte técnico y un soporte personal para nuestra gente. Excelente. Sí. O sea que prácticamente en tu proceso de venta, pues hablas varios idiomas, ¿no? El idioma de los ingenieros con los de producción, claro que sí. y el idioma de los contadores en compras, ¿no? Y, Es y parte de lo órdenes que de tenemos compra, que hacer. financiamiento y todo este tema, ¿no? Sí, finanzas, sí, son puntos muy importantes, muy ríspidos entre... Sí. Pero siempre llegamos a acuerdos, cada compañía es muy diferente, pero ya sea en un punto o en otro, llegamos al acuerdo, nos ponemos en los zapatos de nuestros clientes, los entendemos, es un negocio, entonces vemos que ganar, y una vez que llegamos al acuerdo, empezamos el proyecto. Excelente, Jorge. Ahora, platícame, cuando llegas a EasyLink, después de esta historia, ¿no? Que traes realmente una alimentación muy profesional de diferentes empresas a nivel global, y llegas a EasyLink. Cuando te ofrece el mundo de los tornillos, ¿qué viste ahí? O sea, llegas y platícanos esa experiencia, ¿no? Porque debe ser un mundo en cuanto a materiales, formas, lo que dices, Sí. ¿no? Tipos de rosca, tipos de cabezas, capacidad de torque, bueno, de torque, ¿no? De la apriete y todo esto. Platícanos qué encuentras y cómo poco a poco te vas apasionando por eso. Más que el área técnica, es el área personal. Yo como ingeniero, es muy difícil la plática con el cliente. Entonces, aquí me doy cuenta de la importancia de poder platicar con mi cliente, entenderlo. Y una vez entendiendo su proyecto, es más fácil para mí. Pero es uno de los puntos de crecimiento. Te digo, más que todo el área personal, el área de la importancia de platicar y el estar uno a uno, el comprometerme con el cliente, el mostrarle que podemos fabricar el tornillo que anda buscando, en las cantidades y en el costo que anda buscando. Y después de 10 años de estar ahí, me imagino que típicamente a veces vemos, ¿no? Bueno, han estado aquí representantes de empresas de transportes, ¿no? Entonces siempre les digo, oye, ¿qué sientes cuando vas en la carretera con tu familia y ves un tracto que es de tu empresa, ¿no? Que está llevando una carga hacia un destino? En tu caso, digamos, cuando de repente, no sé, quieres desarmar algo o de repente, quiero pensar, ¿no? Abres tu laptop y se cae un tornillo. ¿Qué es lo que sientes cuando interactúas con ese tema y sabes que eres parte de esa magia profesional que hace que un tornillo llegue a ser algo funcional para los usuarios? Bueno, primero que nada, como ingeniero, a mí me gusta mucho desarmar cosas. Entonces, el ver que un tornillo te da la facilidad de desarmar, reparar y volver a ensamblar, es muy satisfactorio. Y más cuando nos dan la oportunidad clientes de visitar sus procesos y ver cajas de EasyLink a un lado de las máquinas de ensambladoras, es fabuloso. Te dices, mira, aquí está, o en el almacén, o en el marketing que le llaman antes de llegar al proceso. Entonces, para mí es muy satisfactorio el ver ese tornillo ahí, o ver que clientes ya establecidos nos hablan porque necesitan otro proyecto más. Para mí es muy satisfactorio ser de utilidad para la industria mexicana. Oye, y finalmente, fíjate, me llamó mucho la atención, la verdad es que no sabía que habías sido partícipe de la empresa Kodak aquí en México.
Y bueno, Kodak es una marca que genera mucha nostalgia en muchas generaciones porque muchos fuimos fotografiados con sus cámaras, con sus procesos de rollos, de impresión y demás. Mis papás, seguramente también ellos de chiquitos tuvieron que ver ahí todos fuimos fotografiados por una cámara Kodak, por lo menos en esta generación en la que yo soy partícipe. Pero platícame, el tema, siendo tú parte de esta empresa, cómo cierra operaciones y se queda atrás una industria de cámaras tradicionales, ¿no? ¿Cuál es tu sentir cuando escuchas Kodak? Definitivamente igual que muchos compañeros que todavía frecuento, todos sentimos esa nostalgia, eso de tomar una cámara, saber que solamente tienes 12, 24 o 36 exposiciones, seleccionar qué fotografía vas a tomar, las condiciones. Es algo muy fabuloso que está en el corazón mío y de todos mis ex compañeros. Y también nos dio una lección de que tenemos que hacer las cosas bien, porque se puede ir un proceso de manufactura a otro lugar del mundo. En este caso se fue a China. Se fue a China, muy pero, bien, sí. Pero el saber que tenemos que hacer las cosas bien en México, porque si no, se va. O sea, no pueden aguantar procesos que puedan dejar, o sea, no ser factibles a la empresa. Claro, sí. Finalmente creo que, como bien dices, Kodak nos deja creo que dos enseñanzas, ¿no? Una de la nostalgia, ¿no? De una época, de una tecnología de cámaras, ¿no? Que tuvo su auge, su época de oro y después terminó, ¿no? Con la llegada de cámaras electrónicas, digitales. Y por otro lado, también nos deja esta lección de, como bien dices, de que la manufactura en México hoy está viviendo, creo, un gran auge, pero a la par de eso trae un tema, un pagaré, digamos, un compromiso muy importante en cuanto a la calidad con la que se hacen las situaciones, ¿no? Así es. Es decir, no abusar, ¿no? Nosotros vemos diferentes movimientos en la economía, ¿no? De repente Brasil es un competidor que en manufactura nos compite bastante y entonces de repente ya la logística se ha desarrollado también tanto que prácticamente en cuestión de costos, ¿no? Evidentemente sigue siendo más económico fabricar aquí al lado en la frontera que en India, ¿no? Pero prácticamente las empresas van a ir por los mejores procesos, los mejores costos y el mejor equilibrio, ¿no? Entonces hay que estar comprometidos. El servicio, el estar aquí, el estar presente cuando el cliente lo necesita. Sí. El estar ahí cerquita y estar atento a su proceso. Una vez que tenemos un proyecto de ellos, debemos ser parte de mi cliente. Somos parte de su proceso. Exacto. Y ese compromiso es muy importante para EasyLink. Muy bien, Jorge. Ahora platícame, cuando menciono EasyLink, dame 3 palabras que vengan a tu mente. Calidad, mejora continua y precio. En eso estamos. Muy bien. Finalmente, Jorge, también quisiera nos compartieras, es un tema que siempre tocamos aquí en los podcasts, el tema de estar al frente de una empresa aquí en México te lleva a tener convivencia con diferentes gerentes, como bien nos comentas, ¿no? Personas en compras, y esto definitivamente implica de diferentes generaciones. Sí. Te encontrarás generaciones a la par tuyas, generaciones más abajo y muy nuevas generaciones. Platícame en este reto de la interacción humana, en este reto de transmitir un mensaje. Pues te toca transmitir un mensaje a diferentes generaciones. ¿Cuál ha sido tu experiencia con los más jóvenes, con los de la vieja escuela, con los tuyos? Platícanos. Mira, esto nos trajo la pandemia. La pandemia nos cambió el proceso de ventas, de estar por teléfono y presentes y juntas presenciales, a videojuntas, a estar todo por teléfono, WhatsApp, y empezar a usar Internet, que gracias a Marketing 360 nos ha ayudado en eso.
el estar ¿cómo se llama? En las redes sociales, cosa que las nuevas generaciones están con el teléfono a un lado, además de estar en la computadora. A la hora de buscar proveedores, los buscan inmediatamente en Internet. Es algo que no estábamos acostumbrados a darnos a conocer por teléfono, no más. O sea, todo es por redes sociales, las comunicaciones por WhatsApp. Los muchachos ya no les gusta mucho el teléfono, les gustan mucho los mensajes. Responden inmediatamente, los mensajes responden inmediatamente como si fuera una llamada telefónica. Las comunicaciones, muchos son por ahí, los envíos de dibujo, las respuestas. Entonces los correos están siendo los menores y más en los mensajes inmediatos. No tenemos problema con gente de nuestra edad, sabemos cómo interactuar. Y te digo, la pandemia nos dio ese cambio tan drástico para nosotros de cambiar de una forma de vender a otra. Sí. Así es. No, y lo que mencionas, me parece que te has adaptado muy bien, ¿no? A este empujón que nos dieron, ¿no? A todos, porque no necesariamente entiendo y respeto mucho a generaciones de la que perteneces, ¿no? Creo que la vieja escuela tiene grandes dosis de disciplina, grandes dosis de competencia y bueno, creo que hoy la fórmula funciona teniendo a este conjunto, ¿no? A tu generación, a intermedias, a los más jóvenes. Creo que todo eso. A mí me encantaría que no se fuera lo más importante de la vieja escuela, ¿no? Porque creo que todos necesitamos ese tema, sobre todo de disciplina, de competencia, de mucha preparación y combinado con las nuevas, ¿no? Pero definitivamente respeto mucho a tu generación y cuando hablo, justo ahorita que decías tu historia, por qué empresas has estado, ¿no? Y entonces me vienen a la mente los logos, la capacidad de las empresas y dices, wow, qué oportunidad, ¿no? Tener pues ese contacto con la industria que sin duda alguna pues tienes mucho valor, ¿no? En tu visión que tienes, en la experiencia y todo el conocimiento, ¿no? El sumado. Así es, fue muy importante. Esta pandemia para nosotros fue muy importante porque fue convivir, fue entender a los nuevos muchachos compradores. Son muy rápidos, además de manejar como 1000 números de parte. Se dan su tiempo y nos contestan, dan seguimiento a los proyectos. Para nosotros fue un gran aprendizaje. Muy bien, y háblame un poco, fíjate, vamos a preparar una temporada especial ahora en marzo para el tema de las mujeres al frente de la industria por el Día de la Mujer, el mes de la mujer, ¿no? Un poco aprovechando que estás aquí, platícame cómo has visto la incursión de la mujer en la industria. Típicamente cuando me hablas de un ingeniero, te imaginas un perfil de hombre, ¿no? ¿Cómo has visto un poco tu fotografía desde tu punto de vista? No, son fabulosas, son competitivas y varios de nuestros clientes son mujeres. Me encanta, tienen ese conocimiento de qué es lo que quieren y cómo se deben surtir las partes y el compromiso que debe tener el proveedor para con ellos y la industria que representan. También a la hora de las personas de compras, conocen bien el producto, saben los requerimientos y las preguntas que hacemos ya sea en las videoconferencias o eso, están muy interesantes. Muchas veces tenemos que dejar las preguntas en stand-by y las vemos con nuestro soporte en Taiwán, porque tienen el conocimiento fabuloso de qué es lo que están comprando y qué es lo que quieren. Entonces, hay ocasiones en que no tenemos la respuesta. Pero para mí es una generación de mujeres muy competitivas
y muy certeras en lo que andan buscando de proveedores. Qué bueno, Jorge. No, la verdad es que magnífica tu descripción, ¿no? de ese tema, porque eso habla también de una industria madura, inclusiva, cada vez más competitiva, y creo que con las dos visiones, hombre-mujer, cada uno creo que deben aportar cierto feeling, y lo que tú nos compartes prácticamente hace congruencia, ¿no? con esta historia que queremos escuchar. Ahora, ¿cómo ves el tema de EasyLink en una agenda de los siguientes 5 años? ¿Ustedes ven que el mercado va a crecer en México? ¿Cuáles son un poco las expectativas que tienen, a futuro o mediano plazo? Definitivamente va a seguir creciendo. Nuestra área de tornillería va a seguir creciendo por las compañías que vienen. Vemos ya sea en revistas y en periódicos, en publicaciones de internet, cómo hay compañías extranjeras que ven en las posibilidades en México de establecerse. Entonces es un área para nosotros importante para ver. En cuanto a EasyLink, definitivamente vamos a seguir enfocándonos en la industria 4.0, en lo que es la mejora continua, en la aplicación de robots para inspección y para procesos repetitivos. Eso es la forma que vamos a crecer. Excelente. Porque pues habla de una perspectiva positiva y de participación en el mercado positiva para EasyLink. Pues muy bien, Jorge, pues te agradezco muchísimo de verdad la plática. Sin duda alguna, este tema de las pequeñas cosas que hacen que funcionen nuestras vidas, pues ahí entras tú con EasyLink, ¿no? Un pequeño tornillo que hace que la lavadora nos funcione todos los días. Sí, señor. El auto, ¿no? Que viene ensamblado con tornillos de especificación, como dice un electrodoméstico, ¿no? La licuadora para hacer el licuado en las mañanas, o inclusive el mueble, ¿no? El mueble justo donde estamos sentados ahorita. Justo hay un tornillo que sujeta la base, ¿no? Sí. Y que si no hubiera detrás una empresa calificada, competitiva como es EasyLink, pues a lo mejor la silla ya estaría ahí con un desfase, ¿no? en el tema. Entonces es algo apasionante, considero, es algo apasionante. El área donde estás, y obviamente la empresa que representas pues tiene todas las competencias para ser líder en México, así que obviamente nuestra comunidad, aquellas empresas de manufactura que estén buscando un proveedor de tornillos de alto volumen, pues en EasyLink pueden encontrar un aliado para la producción, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Javier, por darme esta oportunidad de poderme dar a conocer a tu comunidad. Y doy gracias tanto a Industria 360 como a Marketing 360 por ese apoyo que nos da a nosotros como proveedores para darnos a conocer. Muy bien, muy bien. Sí. Te agradezco muchísimo la confianza, Jorge, tu tiempo y tu espacio para estar aquí. Excelente. Te agradezco muchísimo. Estamos para servirles. Muy bien, pues gracias. Estamos en el siguiente podcast. Gracias por escuchar Podcast 4.0 de Industria 360. No te pierdas el próximo capítulo. Síguenos en LinkedIn y conoce lo más destacado de la industria. Hasta la próxima.